Bueno, hermanos amados, seguimos con la serie. Hemos llegado al último capítulo ya de la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ir, hermanos amados, al capítulo 5, versículo 1, por favor. Pedro en esta ocasión tiene el valor de instruir a los ancianos de la iglesia, los pastores y líderes de la iglesia, apoyado en su ejemplo, hermanos, como testigo de los sufrimientos de Jesús y seguro de su salvación. Dice Pedro de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Punto. 2 puntos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdad? Pedro, hermanos, ya mayor, con toda la autoridad, hermanos, de un apóstol, ¿verdad? Testigo de Cristo, de sus padecimientos, de sus milagros, de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección y de su perdón también. Porque Cristo perdona a Pedro, lo ama a pesar de que Pedro le niega 3 veces. Con toda la autoridad del mundo, Pedro pareciera, hermanos, que hay un dolor en él, un sentimiento o presentimiento, discernimiento, o quizás le contaron que algo está pasando en las congregaciones, o quizás solo lo está previniendo. No lo sé, no lo dice ahí la palabra. Pero Pedro, hermanos, entre sus cartas, después de hablarle a los esposos, a las esposas, después de hablar del sufrimiento, después de hablar de todas las cosas, para finalizar su carta le dice: bueno, ahora quiero decirles a los ancianos. Los ancianos, hermanos, no son los adultos mayores, eran exactamente los líderes, los diáconos, ¿verdad? Ahora en las diferentes congregaciones algunos llaman diáconos a una directiva, otros le llaman diáconos a los servidores, otros lo llaman cuerpo oficial, otros lo llaman consistorio. De cualquier manera, estamos hablando a los líderes de la iglesia. Entonces Pedro le habla a los líderes y les dice: bueno, versículo 1, por favor. Ruego, con qué amor, ¿verdad? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, etcétera, etcétera. Algo quizás está pasando, hermanos, no lo sé, pero está preparando al que lee para lo que viene. Ese es el versículo 1. Pedro ahí habla de que él es testigo de los padecimientos de Cristo y está seguro, hermanos, de su salvación, porque dice: soy participante de la gloria que será revelada. O sea, cuando el Hijo de Dios se manifieste, que es cuando Él vuelva, hermanos, Pedro está seguro que estará allí, con toda seguridad y certeza. Se toma la atribución con toda la justicia del mundo para decir lo que viene a continuación. Lo tienen, versículo 2. Verso 2. Dice la 60, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros.
La Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho, dice la siguiente forma: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Cuál es tu rebaño? Ahí están ahora, sentados. Ese es tu rebaño. ¿Cuál es, hermanos, el rebaño? Yo tengo una ovejita hermosa, que es mi primera oveja. Y nosotros, ya luego lo veremos, Pedro dice que seamos ejemplo. Bueno, entonces, fíjense, hermanos. Dice Pedro, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Yo quisiera mencionar algunas características que debe tener un pastor y líder de verdad. Subrayen eso. Un pastor, un líder de verdad. Número 1. Acompaña a las ovejas en los éxitos y en los fracasos, en las alegrías y en las tristezas. El pastor líder debe acompañar a su grey, a sus ovejas, en las alegrías, en las tristezas, en los fracasos y en los éxitos. Número 1. Número 2. Previene a la iglesia que tenga cuidado de los que enseñan algo contrario a la verdad. Una de las cosas que está sucediendo hoy, hermanos, perdón, pero hace ruido. Una de las cosas que está sucediendo hoy, hermanos, es que por la cantidad de redes sociales que hay, la iglesia que no lee la palabra, cualquiera que se pone a predicar cualquier cosa y dice Cristo, ya creemos que está hablando la verdad. Y no siempre está hablando la verdad. Cuidado, hermanos amados. Noto, y bueno, ¿cómo me lo compruebas, Abraham? Bueno, hermanos, Jesucristo dijo, no todo el que me dice, que me dijo, Señor, Señor, pero Señor, en tu nombre, hermanos, atención, cuidado, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, prodigios, señales, maravillas. Yo les diré, discúlpenme, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, un pastor, un siervo, hermanos siervos, consiervos que están sentados aquí hoy, debemos enseñar a nuestra familia, a nuestra gente que nos oye. ¿Saben dónde tienen ovejitas ustedes, seguidores? En Facebook. En Facebook, en sus redes sociales. Pareciera que la gente no está pendiente de uno, pero están pendientes de uno. Tratemos, hermanos, de cuidar todo, porque la gente está pendiente. ¿A cuánta gente yo he atendido a través de las redes sociales? Con unas situaciones, hermanos, tremendas. Ahí estamos. Seamos cuidadosos. Bueno, número 3. Prepara a la iglesia para el pastor que vendrá después de él, o los líderes que en su momento tendrán ministerios a su cargo. Ese me asustó un poco. El pastor discipula, hermanos amados. Discipula, habla. Las pláticas de un pastor con las ovejas tienen que ser, hablemos de fútbol, pero la mayoría de pláticas tienen que ser espirituales, hermanos. Está bien, hablemos del clima, hablemos del fútbol, hablemos de todos los hermanos. Hablemos de política, nuestros puntos de vista, hablemos. Pero un líder siempre, la mayoría del tiempo, está hablando de la palabra, animando a los demás. Miren esto, dando palabras. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, siguiente punto. Insta a la congregación a no admirarlo demasiado a él. Es un cáncer, hermanos, en este tiempo. Insta a la congregación
a no admirarlo demasiado y tener a Cristo como el ideal. A Cristo como el ideal. No hay mucho más que agregar, ¿verdad? Se entendió perfectamente. No tengo ni que poner ejemplos. Número 5, anima siempre a la iglesia a vivir en santidad. Tomar la cruz y renunciar a ellos mismos. El evangelio no es otra cosa, hermanos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Mas buscad primeramente la justicia, la paz y el gozo, y todas estas cosas serán añadidas. Iglesia amada, tomemos nuestra cruz cada día, renunciemos a nosotros mismos y confiemos en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y le recuerda que deben estar preparados para la vida eterna, que es lo más importante. Las cosas que se ven no son más importantes que las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, sin embargo, las que no se ven son eternas. No hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón llega, la polilla se lo come, sino haced tesoros en el cielo. Hermanos amados, ese es el camino. Bueno, siguiente punto. Dice la palabra: apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, dice la versión viviente, háganlo con gusto, no de mala gana. No de mala gana. Háganlo con gusto, con alegría, no de mala gana. Hermano, explíquenme ustedes cómo un pastor puede estar contento en medio de la traición, en medio del rechazo, en medio de tantas cosas. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede. Como un líder, hermanos, bueno, yo hablo con muchos líderes de diferentes áreas ministeriales. Y hermanos, sí, hay momentos de desánimo, pero no nos derriban. El que es llamado por el Señor puede pasar desiertos, puede pasar tormentas, puede pasar muchas cosas, pero de pronto vuelve y entiende. Hermanos, el púlpito no nos hace pastores. El micrófono no nos hace pastores. La teología no nos hace pastores. Lo que nos hace pastores es el amor por las ovejas y el llamado que Dios nos hizo. El que menos quiera ser pastor es el que más va a ser pastor. El que más dice yo no, ahí no me meto. ¿Alguien puede dar testimonio de eso? El que más dice no, nunca más yo. Acuérdense, no necesariamente el pastor tiene que estar al frente de una obra. No. Hemos confundido eso. El pastor es el predicador. No, hermano, yo conozco predicadores excelentes que se cambian de cera para no saludar a sus ovejas. Excelentes predicadores. Que ahí vienen, me voy por otro lado. Y conozco excelentes pastores que se levantan en la madrugada, cualquier cosa, están, ¿cómo te va? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? Que duermen a la gente a la hora de predicar. Porque el llamado es cualquier otra cosa menos predicar bonito. Es estar pendientes. Padres de familia, estén pendientes de sus hijos. Jefes que están aquí, estén pendientes de sus empleados. Esposos que están aquí, pendientes de sus esposas. A las mujeres siempre se les olvida algo cuando salen de casa, ¿cierto o no? Bueno, a algunas mujeres siempre olvidan algo cuando salen de casa. Se me olvidó, ¿qué hacemos, pastores, padres, cabezas de hogar? O pregunto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ah? Otra vez.
Ay, amor, vamos a regresar. Sí, hermanos. Otra vez. Eso es todo, hermanos. No le busquemos más. No le busquemos más. Lo hacemos con amor, voluntariamente. Bueno, seguimos. No por ganancia deshonesta. Wow, ese es tremendo, hermanos. Miren, dice la traducción viviente, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios, sino con ánimo pronto. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hermano, lo que usted gane haciendo su trabajo es lo que Dios le da. Amén, gloria a Dios. No le busque más. Puede ser que pierda algo por andar buscando por dónde más. Hermanos, miren, me atreveré a decir algo. No quiero oírme positivista ni nada de eso. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita el abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es su esperanza. El que es justo, dice la palabra, nunca aguantará hambre. Siempre tendrá lo necesario y un poco más. Y ese poco más que Dios le da es para bendecir a los demás. Sí, hermanos queridos. Si usted un día se hace millonario, yo siempre oro por ustedes, hermanos, para que se encuentren ese saco con $1,000,000 en la calle. Siempre oro. No, no es cierto, hermanos, no crean. Pero si se encuentran $1,000,000, $2,000,000, si el tío lejano que usted nunca conoció, allá en Noruega, se muere y le dice, hermana Mandy, hija, sobrina, tú eres mi única heredera. 2,000,000 euros. Y se hace millonario, acuérdese de la obra del Señor, de los que padecen, de los que, hermanos, y nunca, escúchenme, nunca ustedes tendrán falta de techo, de abrigo, de comida, de provisión, medicamento, gasolina. Nunca, hermanos, tendrán falta. Porque dando es como recibimos. Dando es como recibimos. Pero nunca podemos convertirnos en avaros. No debemos convertirnos en avaros. No podemos ganar el dinero de forma deshonesta. Uno de los requisitos que Pablo da para los que quieren ser obispos o pastores o diáconos o ancianos o ministros es que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Y lo mismo le dice después Pablo a los líderes. Más abajito le dice, los diáconos, ¿recuerdan lo que les dije al principio? Bueno, asimismo deben ser honestos. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser, ¿qué dice, hermanos? Honestos, sin doblez. Eso significa auténticos, no falsos, no hipócritas, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, o sea, deseosos de servir al Señor. Amén, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, el siguiente punto. Este es tremendo, hermanos amados. No teniendo señorío. La versión viviente en el versículo 3 dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. No sé si ustedes, al igual que yo, en algún momento sufrieron de abuso ministerial. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero yo que he sufrido, hermanos, de eso,
Ha sido muy difícil. A mí me costó mucho sanar mi corazón de esa situación que yo viví por muchos años. Me costó mucho, muchísimo. Y miren, hermanos, hay algo que yo he visto en los últimos años que me da mucha tristeza. Y es que lamentablemente algunos que conozco se convirtieron en aquello de lo que siempre huyeron. Lastimosamente suele suceder. Salen de un lugar heridos, dañados, comienzan algo y se convierten, no sé por qué, se convierten en aquello de lo que siempre, de lo que sufrieron. Pasaron de víctimas a verdugos, a verdugos. No entiendo por qué. O tal vez sí lo entiendo, hermanos. El problema es que a veces la misma iglesia se ha encargado de levantar demasiado a esta gente. Demasiado. Siempre lo diré, el humano no está preparado, no fue creado para recibir aplausos y gloria. El único que merece la gloria, que no se le sube a la cabeza, es nuestro Dios. Ese es el único, que no hay sombra de variación en Él. Para Él, dice el Salmo, es lo mismo el día que la noche. Para Él es un Dios bueno siempre. Su esencia es amor. Pero el humano, políticos, CEOs de empresas, líderes espirituales, líderes mundiales, no fuimos diseñados para el aplauso y la adulación. ¿Por qué? Porque no hay uno que pueda mantenerse con los pies en la tierra. Y entonces la misma iglesia, por la necesidad de la iglesia, de padres que se criaron de niños sin papás, sin mamás, por la misma necesidad de buscar un referente. Hoy les dicen hasta papis. Papis. ¿Lo han oído en algún lado? Papá. Y Jesús dijo, a nadie llaméis padre, porque padre solo es uno, el Señor. Y hermano, se ha confundido la honra con la idolatría. Y es que la línea es muy delgada entre la honra y la idolatría. La palabra nos pide honrar a nuestros pastores, estamos de acuerdo. Pero honrar a nuestros pastores a veces es decirle no. Y usted va a saber si es buen pastor, buen líder, buen jefe, el día que usted con argumentos le diga no. No es así. ¿Por qué? Por esta y esta razón. Entonces, ahí usted sabrá qué tiene como autoridad. Si es un hombre o una mujer con sus principios en la palabra de Dios, o es alguien que se está convirtiendo en cualquier otra cosa. Esposas, díganle que no algún día a sus esposos. Esposos, díganle que no algún día a sus esposas. Y entenderemos muchas cosas. Y entonces tendremos que hablar, platicar. Si la iglesia tuviera la madurez de hablarlo o de irse, en el peor de los casos, de un lugar donde les piden que sean súbditos y no ovejas, las cosas no estarían como están. Pero Jesús lo dijo, en los últimos tiempos vendrán hombres con apariencia de piedad, amadores de sí mismos, con doctrinas de demonios. Tremendo, ¿verdad? Pero es lo que estamos viviendo, hermanos. Y nos hemos enseñoreado, nos hemos abusado de la autoridad. Nadie, hermanos, puede abusar de su autoridad. Nadie debería abusar. El respeto no se gana con gritos. El respeto se gana con amor, con justicia, en todas las áreas de la vida. Quien grita en la casa ya perdió la autoridad o quiere ganársela de la forma incorrecta. Cuando nos pase eso, porque seguramente a algunos nos pasará, como esposos, como líderes, como pastores, hermanos, reconocer nuestro error,
No hay nada que nos dé más respeto. Escuchen, esto es totalmente contrario a lo que dice la sociedad. No hay nada que nos dé más respeto que reconocer nuestro error. Y poder llegar con Andrea y decirle: mi vida, perdóname, lo siento mucho. O con alguien que yo haya ofendido, con alguien de ustedes, con un empleado, qué sé yo, decirle: perdón, me equivoqué. Y no solamente por protocolo, sino realmente cambiar la forma de ser. Porque no es protocolo, no es: perdón, mi amor, y ahí desde ya te pido perdón para la próxima. No es así, ¿verdad? Desde ya te pido, para dentro de tantos días, ahí, desde ya te pido perdón. No es así. No es así. No, hermanos amados, no abusen de la autoridad, le dice Pedro, que tienen sobre los que están a su cargo. Siguiente dice: siendo ejemplos. Estamos en el versículo 3. Dice: sino siendo ejemplo de la grey. Aleluya. La traducción viviente dice: sino guíenlos con su buen ejemplo. Nada predica más que el buen testimonio, hermanos. Nada predica más que los hechos. Yo puedo saber toda la teología del mundo. Padres, ustedes pueden ser todos los estudiados profesionales del mundo, pero nada hará más efectiva la enseñanza que los hechos. Nada. Yo estaba con Andrea el viernes, fuimos a una vigilia y la gente se asusta cuando uno dice cosas como esta. Porque yo les digo: hermanos, ustedes les pueden enseñar a sus hijos toda la Biblia del mundo, toda la Biblia del mundo. Pero si no viven ustedes esa Biblia, no camina así, no funciona así. No funciona así. Nada predica mejor que el ejemplo. Bueno, vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 2:15. Lo conocemos todos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien la palabra? Vivirla, hermanos. Ahora, siempre diré algo: no lo lograremos al 100%. Somos humanos, nos equivocamos, fallamos. Hermanas queridas, su esposo nunca cumplirá quizá todas las expectativas que usted tiene. Esposos, su esposa no cumplirá todas las expectativas que usted tiene. ¿Sabe por qué? Porque es de carne y hueso igual que usted. Tiene a su esposa al lado, dele un pellizconcito con amor. Con amor. ¿Quiero ver? Eso, tóquele la carne. Exacto, sí, porque después alguien va a decir: ¡ay, hombre! Con amor. Ella se va a equivocar. Él se va a equivocar. Y bastante a veces. Ella se va a equivocar. Él se va a equivocar, Carlita. ¿Lo sabías? Hermana Andrea, díganselo, hermanos, yo no pude. Se van a equivocar. Pero como decíamos el domingo antepasado, el amor cubre multitud de faltas. El amor nuestro, multitud de faltas. Hay del solo, dice la palabra, que no tiene quien lo levante. Pero no necesariamente es un tema matrimonial. Tiene padres, tiene hijos, tiene hermanos. Cordón de 3 dobleces es más difícil de romper. Nos vamos a equivocar, pero reconocemos, y no hay nada que predique mejor que el ejemplo y la humildad, definitivamente. Bueno, dice el versículo 5, hermanos, ya para ir terminando.
Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí hoy? De menos de 100 años. Bueno, estén sujetos a los ancianos. Yo supongo que Pedro lo dice porque quizás a los más jóvenes les cuesta un poco más, ¿verdad? Nosotros debemos obedecer siempre y cuando lo que se nos pide no vaya en contra de la palabra de Dios. Eso es para esposos, para esposas, para hijos, para padres, para todos. Ustedes y yo debemos ser obedientes siempre y cuando no haya injusticia en lo que se nos pide. Sí, porque un padre le dice a su hijo, anda a comprarme un six-pack de esto. No, no tienes por qué hacerlo. No. Todos debemos ser obedientes siempre y cuando no vaya en contra de la palabra del Señor. La palabra dice, sean obedientes a los ancianos. Bueno, hasta ahí. Y el último punto, hermanos, dice, sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad se muestra más cuando nos quedamos callados ante una ofensa. Uno tiene que aprender a tomar decisiones radicales. ¿Se puede tomar decisiones radicales con humildad? Sí. Cuando hay rechazo por mí, cuando hay calumnias hacia mí. Es que esto es muy difícil, hermanos, pero es posible. Fíjense bien, cuando hay una calumnia, un rechazo hacia mí, lo primero que debo estar preparado es para perdonar. Es complicado, ¿verdad? Pero así es. Y una vez yo perdono, mi corazón está blindado por el Espíritu Santo, porque no hay otra forma. En mi fuerza no puedo perdonar, solamente con la llenura del Espíritu Santo que nos da solamente el Espíritu Santo. Cuando hay un rechazo, una calumnia, un desprecio, yo debo perdonar, pero debo tomar decisiones. Perdonar no significa volver a tomarme un café con esa persona, se lo digo siempre. Hay gente que debe perdonar a alguien que ya murió. ¿Cuánta gente en la iglesia está, hermanos queridos, sumergida en amargura y en raíces de dolor y de odio y resentimiento con alguien que murió hace tiempo? No han podido perdonar. Pero cuando la palabra me dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermanos, a veces tenemos que quedarnos callados, pero hay que tomar decisiones. Una cosa no quita la otra. Con la sabiduría que el Señor nos da. No sé en qué área el Señor le estará hablando esta mañana. Tomar decisiones. Tomar decisiones con humildad. Y el Señor, hermanos, lo va a respaldar. Lo va a respaldar. Porque Él da gracia a los humildes. Pero no podemos confundir qué es lo que ha pasado. Que lastimosamente los que se enseñorean de la grey se levantan y pulverizan a la gente. Y la gente, hermanos, creen que la humildad es aguantar todo. No es aguantar todo. Si en un matrimonio hay golpes, hay abandono, hay infidelidad constante, estar sumisa no significa que usted va a aguantar los golpes o viceversa. Tenemos que aprender a perdonar, a ser humildes, porque el Señor da gracia a los humildes, pero
a tomar decisiones. A veces será en temas familiares. A veces será en temas de familiares muy cercanos. Pero hermanos queridos, eso es lo que la palabra del Señor nos pide. Pedro ha sido realmente muy revelador, ¿verdad? Y todavía queda la última parte del capítulo 5. La primera carta de Pedro nos ha enseñado, hermanos, a sufrir con gozo. Pero eso no significa estar sometidos. Las cosas por su nombre. Sufrimos, pero no estamos sometidos, hermanos. Tenemos que levantarnos. A veces uno cree que donde está lo tiene todo. Aquí está todo. Aquí estoy bien. Si me voy a perder, hermanos. Y limitamos el poder de Dios. El Señor es el mismo, hermanos, del trabajo que tiene hoy, del que tuvo antes, del que tendrá después, del ministerio en el que estuvo hoy, del que tendrá después. Es el mismo, porque Dios al que llama respalda, hermanos. Pero tenemos que ser vivos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, levantarnos, orar, pedirle al Señor y avanzar, hermanos. No podemos estar bajo muchas cosas que dice ahí. El Señor nos ayude. Mansos, lo dijeron ustedes, no yo. Padre, te damos gracias esta mañana porque tu palabra es preciosa y reveladora, Señor.